Está grabando. Ah, ¿está grabando? Sí, igual esta parte la cortamos. Esta parte la cortamos. Bueno, Bueno, dale. comenzamos. Leandro, bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a sí. Gracias por haber venido. Bueno, Leandro Piedimonte, perdón, que recién estuvimos viendo el apellido. Sos psiquiatra, ¿no? ¿Nos querés Correcto. contar un poco cómo fue tu formación? Mi formación, bien. Yo me gradué de médico en la Universidad de Buenos Aires y una vez terminada mi formación general como médico, viajé a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Durante 6 años viví haciendo investigación, durante 3 años en el departamento de neurocirugía del Hospital Mount Sinai para el laboratorio de enfermedades cerebrovasculares, estudiando fundamentalmente el rol del óxido nítrico en la vasoconstricción aguda post-hemorragia subaracnoidea, que es una forma de accidente cerebrovascular, desde la perspectiva de las ciencias básicas, con animales de experimentación, pero para un departamento que hacía asistencialismo, digamos, que opera pacientes. Bien. El que estaba a cargo de esto era uno de los grandes referentes en cirugía vascular. Y luego 3 años en la Universidad de New York, en NYU, en el Hospital Tisch, estudiando también en el departamento de neurocirugía, en la división de pediatría, tumores infantiles, fundamentalmente méduloblastoma, que tiene prevalencia y es muy maligno, y esclerosis tuberosa, que son tumores benignos pero que generan autismo y epilepsia. Son tumores cerebrales, estamos hablando siempre. Están en otras partes del organismo, pero los que se alojan en el cerebro generan fundamentalmente autismo, retraso mental y epilepsia. Bien. Por eso hay que identificar cuál es el foco primario epileptogénico para indicar el procedimiento y resecar esa tuberosidad, porque si resecas toda, el paciente se queda prácticamente sin masa encefálica y hay que hacer varios estudios para identificar una. Luego vuelvo a la Argentina y seguí trabajando en investigación. Porque Sí. justo me llamó la atención, ¿se queda sin masa encefálica? Claro, cuando vos ves un estudio de imágenes o eventualmente cuando estás en el quirófano viendo que se realiza una craneectomía y se ve el cerebro, son múltiples las tuberosidades que hay. No son tumores malignos, no metastatizan, no infiltran, no crecen, no infiltran tejidos aledaños, contiguos, pero por efecto de masa pueden generar alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro y pueden ser focos epileptogénicos. Por eso se hacen estudios de videoelectroencefalografía sumado a otros estudios complementarios muy complejos, estudiados por un equipo interdisciplinario, donde se decide cuál es la tuberosidad que genera el foco primario epileptogénico y cuál es la primera a resecar, para evitar las convulsiones que son realmente incoercibles. Son convulsiones que suceden varias veces por día, incompatibles con un desarrollo funcional normal. Y cuando decís a resecar, ¿qué significa resecar? Extirpar. O sea, hay una parte del cerebro que la sacás. La sacás. que muere directamente, que la sacás. Que la sacás del organismo, correcto. ¿Y la sacás con cirugía? ¿O Con cirugía, con una neurocirugía tradicional a cielo abierto, Claro. con craneectomía.
Son procedimientos tradicionales, como se reseca un tumor maligno, un glioblastoma multiforme o cualquier tipo de glioma, sea del grado que sea. Bien, ahí entendí. O sea, resecar es eso, es abrir. Sí, resecar es sacar. Es como si dijeras extirpar. Extirpar. Sí, lo que pasa es que creo que se usa cuando sacás una parte de un órgano, ¿no? Cuando resecás es como que dividís una parte. Una parte, claro. correcto. Si no, sacás, por ejemplo, una colecistectomía. No es una resección de la vesícula, es sacar la vesícula completa. Entera. Igual no sé bien cómo, no me acuerdo bien la nomenclatura Es una disquisición quirúrgica. semántica. Sí, no tiene ninguna importancia. Bien, está bien. Pero estamos al menos en la misma página. Sí, le sacás un cacho de cerebro. Que eso es otra cosa controversial. De cerebro anormal. De cerebro anormal. Inclusive desde el punto de vista morfológico, no anormal desde lo funcional. Ya directamente en un estudio de imágenes funcionales ves lo aberrante de la histoarquitectura y de la anatomía de esas tuberosidades, digamos. No son compatibles con la histología y la anatomía normal de un cerebro. Claro. Son tumores benignos. Bien. Sí, que eso es un tema, ¿no? Porque tengo entendido que en neurología o en neurocirugía a todos los tumores que generen efecto de masa como que los terminan considerando malignos por el efecto de masa y el incremento de la presión intracraneana o la alteración en la actividad eléctrica del cerebro, correcto. Es paradójico decir benignos, porque son benignos pero generan estas condiciones patológicas. Porque el concepto típico de tumor maligno es cuando es la metástasis. Cuando infiltra y metastatiza, fundamentalmente. Infiltra los tejidos aledaños, contiguos, va creciendo, o eventualmente se desprende alguna célula del tumor, circula. O sea, ¿siempre estamos hablando de cáncer entonces? No. Porque si metastatiza, es cáncer. Es cáncer. Sí. Si no, no puede metastatizar. Correcto. Está bien. Sí. Bueno, estabas diciendo, después volviste para Argentina. Después volví a la Argentina y entre otras cosas, por ejemplo, haber realizado una maestría en administración de empresas, me involucré. No sabía eso. ¿No sabías eso? No sabía. Sí, hice un MBA acá en Buenos Aires, en una universidad, y después volví a Nueva York a hacer algunas materias en Columbia, en NYU, y a presentar un trabajo en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Ciencias Políticas. Eso fue un poco para ampliar mi espectro y no estar tan estrictamente vinculado, digamos, al área de la medicina y conocer gente de otro ambiente, porque vengo de una familia de médicos y quería ver un poco cómo funcionaba el sector privado y demás, el área corporativa. Claro. Está buenísimo. O sea, que te sentías quizás muy centrado en muchos años haciendo algo muy parecido. Desde pequeño, en las sobremesas, en las charlas familiares y demás, mi padre era psiquiatra, mi hermano es neurocirujano, o sea, prácticamente me crié y ya antes de empezar a estudiar medicina, por decirlo de alguna forma, tocaba de oído algunas cosas. Claro. Entonces, cuando termino mi formación y vuelvo a Estados Unidos, pensé en involucrarme desde el aspecto académico en alguna actividad que no tenga que ver con eso. Bien. Y terminé decidiendo esto, a ver cómo funcionaba el ambiente corporativo y conocer otra gente. Ahí tuve la posibilidad de conocer contadores, abogados, administradores de empresas, que era gente con la que yo no estaba acostumbrado a lidiar en el día a día. Y simultáneamente comencé a trabajar en la Fundación CENIT para la investigación en neurociencias, que es un centro punta de lanza, de vanguardia en la región, en Latinoamérica, en todo lo que es neuromodulación, y yo involucrado en lo que era el seguimiento de pacientes psiquiátricos que eran candidatos a beneficiarse con este tipo de procedimientos, fundamentalmente estimulación cerebral profunda. Y las patologías más usualmente abordadas con estas técnicas, con las que yo estuve involucrado, son trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Gilles-de-la-Tourette y agresividad. Claro. ¿Y qué técnica? No sabía, ¿hacían neuromodulación para trabajar TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, Tourette? Correcto. ¿Y cuál fue el último que? Agresividad. Y agresividad. Sí. ¿Y cuál era la técnica que hacían? La técnica es la siguiente, a ver, hay un término
que estuvo muy difundido en la literatura médica internacional, que es psicocirugía, en inglés psychosurgery. Sí. Hoy por hoy estigmatizado y que está mutando a neurocirugía funcional para trastornos psiquiátricos. Porque en el siglo pasado hubo un uso y abuso de algunas técnicas como las lobotomías para abordar, fundamentalmente en Estados Unidos, para abordar estas patologías que involucraban un procedimiento muy cruento. Por ejemplo, el Ice Pick Lobotomy, la lobotomía con pico de hielo, desarrollada por Freeman y Watts. Con pico de hielo. Pico de hielo, así. Suena tremendo, suena que le están picando la cabeza. Pica hielo, es un instrumento punzante que se ubicaba a nivel supraorbitario y se introducía en el cerebro con un martillo. Y con ese instrumento adentro del cerebro se destruían las fibras de sustancia blanca de la corteza prefrontal para aliviar los síntomas, lo cual se lograba, pero al costo de una morbilidad inaceptable. No, y me imagino, o sea, los trastornos después que tenía una persona que le hacen eso, no sé cuánto. Bueno, eso es la morbilidad, que quizás es un término. Bueno. Los costos y los efectos adversos que implicaba, digamos, llevar a cabo el procedimiento. Sí, claro. Vos tenés tenés en medicina lo que es la mortalidad, que es la tasa de personas que mueren debido a una enfermedad, y tenés la morbilidad, que es más difícil de medir, pero en realidad se dice que algo es de alta o baja morbilidad, no sé si se le pone un porcentaje, no, tiene alta o baja morbilidad, que es los efectos adversos que trae. O sea, vos qué vas a traer qué morbilidad te trae este tratamiento o la misma enfermedad. La enfermedad tiene una alta morbilidad. No te mata quizás, pero no te deja moverte. No te deja caminar. Y si hablamos de psicocirugía, sí. Así es como lo habías dicho, ¿no? Sí. ¿Qué significa? ¿Que es una cirugía para abordar trastornos psiquiátricos? Psiquiátricos. Psiquiátricos. O sea, por psiquiátrico, no por psicológico. Si digamos. Uno es exquisito y trata de abordarlo desde el punto de vista etimológico, no sería del todo atinado, porque uno no opera la psiquis. La psiquis es algo abstracto. Uno opera el tejido neural, claro. El cerebro. La psiquis es el interjuego entre este tejido neural y lo psicológico, es decir, la actividad mental, lo vincular, lo interpersonal y lo cultural. Por lo tanto, operar la psiquis no sería lo más atinado, no sería el término más afortunado, y quedó muy estigmatizado por estas técnicas que fueron altamente difundidas. También las practicaron Edgar Moniz, Almeida Lima, hubo mucha gente. Esto le valió a esta gente ganar el premio Nobel, el uso de estas técnicas, pero el abuso de estas técnicas les costó que después se lo retiren. Claro, Ganaron el premio Nobel y después se lo retiraron. Freeman era neurólogo, no era neurocirujano, e iba en una suerte de casa rodante motorizada, recorriendo pueblos por Estados Unidos. Lobotomizando gente. No lo puedo creer. Sí, lobotomizando gente. Esto desde el punto de vista del costo de la salud pública fue favorable, porque permitió la desinstitucionalización de un amplio número de pacientes, incluidas personas, digamos, como la hermana del expresidente John Fitzgerald Kennedy, y de Edward Kennedy y de Bob Kennedy, inclusive creo que la hermana o la esposa del director de teatro Tennessee Williams. Son personajes que tuvieron, o sea, que les hicieron lobotomía. Eso es interesante porque te muestra un poco que la estigmatización que hay de estas técnicas, que digamos estamos todos de acuerdo que hoy en día no vamos a hacer una lobotomización, que tenemos otras formas de trabajar. Lo interesante es que en ese momento, evidentemente, era lo mejor que había, porque si se lo estás haciendo a la hermana del presidente de Estados Unidos, es una persona que no solamente tiene mucha plata para acceder a lo que quiera acceder, y está bien, sino que está educada, que tiene la mejor información posible y sin embargo toma esta... No se lo hizo un brujo. Claro, exacto. Fueron ampliamente difundidas. Simultáneamente, a mediados del siglo pasado, aparece lo que se llama la neurocirugía estereotáctica, que implica, con el uso de un marco
que permite, en base a los 3 planos en el espacio, que en la jerga le llamamos el axial, el coronal y el sagital, y en base a un punto de referencia en el cerebro. Estos 3 cortes yo me lo imagino así, sí. Así. Exacto, y así. ¿No? Y así, claro. Correcto. En base a un punto de referencia en el cerebro, que es un punto imaginario que queda entre 2 estructuras que se llaman comisura blanca anterior y comisura blanca posterior, es decir, el punto intercomisural, se determina en base a este marco cuántos milímetros lateral, cuántos milímetros superior o inferior, o cuántos milímetros anterior o posterior tiene que estar el blanco quirúrgico a abordar. Básicamente es establecer un punto origen, en el espacio. Claro, como si fuese unas coordenadas cartesianas. Correcto. Con un origen en el centro del universo y que es el mismo en todas las personas. Exacto. ¿No? Es una convención de ese tipo. Sí. Debería ser el mismo en todas las personas. Hay una variabilidad interindividual. Con el avance de la ciencia, hoy por hoy se usan softwares muy, muy avanzados, estudios de imágenes y hasta inclusive registros neurofisiológicos de la actividad eléctrica para la precisa identificación y localización del blanco quirúrgico y de la trayectoria con la que se va a abordar. Tradicionalmente... Imagino que también hay, diferencias morfológicas, aunque sean chiquitas, entre los cerebros de muchas personas, ¿no? Correcto. Hay que saber identificar. Correcto. Exactamente. Lo que significa esto en un cerebro es un poquito distinto, un espacio, un punto espacial un poquito distinto en otra. Es muy atinado lo que estás mencionando, Franco, porque hay que tener en cuenta que en el cerebro 2 milímetros son 100 kilómetros. Claro. O sea, una diferencia de 2 milímetros puede marcar desde el punto de vista clínico resultados totalmente diferentes. Claro. Cuando uno va a abordar un área motora y por ahí no realiza una correcta localización del blanco, puede eventualmente llevar a cabo el procedimiento en un área involucrada con lo sensorial, con lo cognitivo, con lo emocional y generar efectos indeseados. Claro. No solamente comprometer la eficacia del procedimiento, sino la seguridad. ¿Qué pasa? Estos métodos originalmente son ablativos. ¿Qué quiere decir ablativos? Que se realizan por medio de una lesión, termolesión, con temperatura. Se descienden los electrodos a la estructura programada, a este punto en el espacio del que acabamos de hablar, sí, y se lesiona un área que, en teoría, está hiperfuncionando en esta patología. Con la lesión de este área, uno logra el alivio sintomatológico. Perfecto. A partir de fines de la década de los 90, surge lo que se llama la estimulación cerebral profunda o DBS, Deep Brain Stimulation. Hasta este momento era, como decías, con estos electrodos. No, era con lesión. Claro. Uno descendía las cánulas, lesionaba esa estructura, extraía las cánulas. Pero ¿eso significa introducir algo? Introducir algo en el cerebro. Sí, pero no lo dejaban adentro del cerebro. En ese momento era hacer una ablación. Una ablación es cuando rompes algo. Yo me lo imagino, porque estoy tratando de imaginarme, no tengo ni idea de quirúrgica, de cirugía, pero meterán una aguja hasta ese punto y le calientan la aguja de alguna forma. Correcto, el extremo de la aguja, poner una cánula, llamamos. Como si tuviese una resistencia en la punta o algo así. Exactamente, es una cánula o como una aguja de tejer, sí, para que la audiencia lo pueda entender bien, a través de 2 orificios. Generalmente los procedimientos son bilaterales, en algunos casos son en un hemisferio cerebral, pero la vasta mayoría son bilaterales. Con 2 orificios en el cráneo, no son craniectomías como para extirpar un tumor o las tuberosidades que hablábamos previamente, simplemente un orificio con un taladro, nada más, claro, simétrico. Se descienden estas cánulas hasta esa estructura que se programó. Originalmente los cirujanos estaban en el quirófano con una calculadora, un papel y un lápiz, sacando las coordenadas a puño y letra. Hoy eso cambió totalmente. Tremendo, hoy contamos con qué miedo, ¿no? sistemas informáticos y de registros neurofisiológicos. Tal cual. Sí, no, tremendo. Lo ves al tipo escribiendo, me olvidé de restar una, dice el chabón. Sí, te queda todo torcido. Y a partir de la década de los 90 surge lo que se llama la estimulación cerebral profunda. Es decir,
en lugar de lesionar, uno modula, puede modular con una estimulación eléctrica continua. Uno esas cánulas que baja las deja implantadas, en sus extremos tienen polos, son usualmente cuadripolares o tetrapolares, es decir, son 4 polos que uno puede elegir cuáles de ellos van a estar activados según la estructura que quiere estimular, y estimula esa estructura que previamente se lesionaba, pero a partir de estas técnicas se decide modularlas. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más seguro, es ajustable, porque uno puede programar los parámetros de estimulación como el voltaje, el ancho de pulso, la frecuencia o los contactos a ser activados, y es reversible. Uno puede extraerlo eventualmente por algún motivo. Claro, o sea, esto no está lastimando el cerebro, está estimulándolo nada más. La lesión sí lastima. La lesión lastima, digamos, lesiona. Vas a entrar. O sea, vos entraste, hiciste un agujero por el cerebro, llegaste a un punto y pusiste unos fierritos de metal. Y eso te ocupa un lugar en el cerebro y mataste neuronas y todo. Pero no hay una punta caliente. No hay una punta caliente destruyendo una parte del cerebro. De hecho, si uno realiza un estudio de imágenes estructurales post procedimiento, en los métodos ablativos, claramente se puede vislumbrar la estructura lesionada. Claro. Cuando uno introduce las cánulas de estimulación cerebral profunda, los electrodos, no se genera esa lesión. Sí, lo que se ve es los primeros días, lo que se llama el efecto de microlesión, que es un edema perilesional que por ahí per se genera algún efecto terapéutico antes de iniciar la actividad eléctrica, pero que remite con los días porque el edema cede. Estos electrodos van conectados a un generador de pulso, que no es otra cosa que un marcapasos cardíaco. De hecho, lo manufacturan las mismas empresas que manufacturan estos dispositivos para cardiología, y son programables y ajustables y fundamentalmente reversibles, lo que la lesión no es. Lo que es importante también destacar, que el otro día lo hablábamos con Nicolás, es que la estimulación eléctrica de una estructura neural implica su inhibición funcional. Por eso el término estimulación es paradójico también. Uno está inhibiendo en lugar de estimular. Sí, eso yo de hecho no lo sabía hasta que me lo contaste vos. O sea, yo pensaba que uno con actividad eléctrica estimulaba, pero después, pensándolo bien, tiene mucho más sentido que inhiba, porque vos estás tirando una estimulación eléctrica que podés controlar hasta cierto punto, pero en términos generales es una estimulación inespecífica, sin información alguna. Entonces, vos lo que haces, alterás el funcionamiento normal de la neurona, entonces de alguna manera esa neurona ya no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Ahora, lo que me contabas también es que podías, como por ejemplo para el Parkinson, se podían poner pulsos, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, que podés modular, activar, inactivar, activar, inactivar, y puedes hacer todo este tipo de controles específicos para... Depende del trastorno que tengas. Sí, fundamentalmente hay parámetros preestablecidos para cada patología y para cada blanco quirúrgico, porque para cada patología existen distintos blancos, estructuras, digamos. Por ejemplo, en Parkinson los clásicos son el núcleo subtalámico o el globo pálido interno, de acuerdo al predominio de las manifestaciones sintomatológicas. Si predomina el temblor, la lentitud en los movimientos o la rigidez, el equipo interdisciplinario determina cuál es la estructura a estimular, digamos, donde deben ser implantados los electrodos. Respecto a la lesión que decías vos del tejido neural, es verdad, uno está introduciendo un artefacto a través del parénquima cerebral, del tejido cerebral, pero por eso la programación de la trayectoria es tan importante, para no ingresar afectando principalmente ningún vaso sanguíneo que podría provocar una hemorragia o ninguna estructura vital. Cuando uno va a medir la presión intracraneana de un paciente bajando una cánula hacia un ventrículo, que son estructuras que contienen un líquido dentro del cerebro, también está descendiendo cánula. Y no necesariamente eso implica que va a dejar un déficit funcional. Sí, no es muy difícil.
Pongo con una sola cánula, salvo que rompas una arteria. Inclusive a veces hay varios descensos y ascensos hasta llegar al blanco correcto. Hoy por hoy, fundamentalmente en líneas generales, lo que se hace es una programación por imágenes con un software. En el caso del equipo donde trabajo yo, es un software de fabricación nacional que determina cuáles son las coordenadas, digamos, lo que hablamos antes. ¿A qué distancia va a estar en relación a los tres planos del espacio? Lo hace automático, digamos. Lo hace en base a la fusión de distintos estudios por imágenes y a una reconstrucción tridimensional del cerebro. Claro. Hasta hace unos pocos años, esa era la herramienta definitiva. O sea, esa herramienta es la que determinaba cuál iba a ser el blanco y la trayectoria. Hoy se sigue usando eso, pero además se utiliza lo que se llama el semi-micro registro intraoperatorio. ¿Qué quiere decir? Uno va descendiendo a donde le indicó la programación por imágenes, pero va registrando la actividad eléctrica de cada estructura a nivel que va descendiendo. Bien. Y cada una tiene un patrón y uno lo ve en un monitor. Sí. De manera tal que cuando uno, por ejemplo, quiere abordar una estructura pequeña en las profundidades del cerebro, como el núcleo subtalámico de Lewis, en base a la programación por imágenes, luego, durante el procedimiento, el registro neurofisiológico nos determina si esa programación fue tan fidedigna como debería serla o si debería haber una modificación. O sea, buenísimo. Vos sabés, mientras está bajando, cuál debería ser el registro de activaciones que hay a distintos niveles. Vos y decís, si se da, según lo que te decía el software, está yendo bien. Si se da, estás bien. Si no se da, el registro neurofisiológico de la actividad eléctrica te dice, por ejemplo, en realidad era medio milímetro más arriba. Claro. ¿Querés café, Frank? Está buenísimo. Sí, dale. Y también estaba, previo al semi-micro registro intraoperatorio, lo que se llama la estimulación con macroelectrodo, que en vez de registrar la actividad eléctrica del cerebro, la cánula estimulaba y uno, en base a la respuesta del paciente, infería qué estructura estaba estimulando, porque correlaciona la estructura con la función. Algo que me hiciste pensar antes, de cuando estamos hablando de lo chiquitos que son los pequeños cambios del cerebro, o sea, con pequeñas distancias recorremos kilómetros, por así decir. Eso es tan así y hay tanta diferencia entre cerebro y cerebro que se hacen cirugías con pacientes despiertos hoy en día. Correcto. Entonces se van... yo no sé nada de neurocirugía específicamente. De que estaba diciendo, la respuesta que tiene el paciente a distintos lugares, que muchas veces me imagino que puede ser o motora o de la forma en la que puede pensar una cosa u otra, ¿no? Correcto. ¿Eso lo hacen dormido o despierto cuando van viendo las distintas respuestas? Ambas. Por ejemplo, un blanco quirúrgico tradicional para la agresividad es el hipotálamo posteromedial. La técnica tradicional era la hipotalamotomía posteromedial bilateral. ¿Esto para qué? Para la agresividad. Agresividad incoercible. Agresividad incoercible, sí. No hablamos de una persona impulsiva, ofensiva, agresiva. Hablamos de auto o heteroagresividad incoercible. ¿Qué es lo que se sacaba? ¿Qué parte El hipotálamo posteromedial. El hipotálamo posteromedial. Sí. Sí, que eso es una región del cerebro, para los que tampoco importa mucho que lo sepan, pero es la estación previa para llegar a la corteza, y la corteza, o sea, todos tus sentidos pasan por el hipotálamo y del hipotálamo pasan a la corteza. Esa es como la función principal del hipotálamo, para que se den una idea más o menos de qué estamos hablando. No sé esta región del hipotálamo de qué se ocupa exactamente. Pero... Bueno, tiene distintas funciones. Una, por ejemplo, está vinculada con la actividad neurovegetativa, autonómica. ¿Qué sucedía? Vos decías el tálamo. Yo me confundí con el tálamo. Está bien, no importa. Está bien. Yo dije, claro, está bien. Sí. Dije, qué raro esa región, pero me quedé pensando, el hipotálamo es cualquier otro lugar. Que acabo de quedar como un tarado frente a todos mis compañeros. No importa. Yo quiero ver a tus alumnos con profesor de neurofisiología. Se llaman muy parecidos. Hipotálamo se llaman muy parecidos. Me quedé pensando en otra cosa. Perdón. De manera tal que uno sabe que si llega al blanco quirúrgico correcto, si uno estimula ese área, tiene que tener una respuesta autonómica
después Nico, si querés explicarlo, del sistema simpático. Entonces, en forma de intraoperatorio en el quirófano, uno dice, en base a las coordenadas que programé, ya estoy en el blanco quirúrgico donde debería lesionar, por ejemplo. Sí. Para cerciorarme, antes de lesionar, voy a estimular, y si estoy en el área correcta, yo debería tener una respuesta simpática. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener midriasis, aumento del tamaño de las pupilas, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces dice, correcto, estoy en la estructura. Claro. Pero es mucho más fidedigno lo que se usa ahora, el registro fisiológico de la actividad eléctrica. Yo eso no tenía idea que se hacía. Sí, buenísimo. Sí. Que tiene cada región de tener su patrón de onda, digamos. Exactamente, correcto. Me parece increíble. Es increíble. Está medido al milímetro, mapeado todo el cerebro, cuáles son las respuestas, cuáles... Y debe haber regiones mapeadas y regiones no tan mapeadas. Correcto, claro. Correcto. Fundamentalmente en DBS lo que está más mapeado son las regiones más profundas, los ganglios de la base, porque de hecho se llama estimulación cerebral profunda. Ojo, existe la estimulación cortical también con electrodo para epilepsia, para dolor, para otras patologías, pero fundamentalmente lo que más se usa y está más difundido es la estimulación profunda del cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre profundo y cortical? Cortical es la corteza. Es la corteza. Es todo, porque nosotros... O sea, profundo es que es profundo dentro del cerebro. Correcto. Sí, para la persona que no sabe, digamos, vos tenés el cerebro está hecho de neuronas, ¿no? Y las neuronas tienen un cuerpo que se le dice soma, pero bueno, es el cuerpo donde está... y tiene una serie de conexiones. Está bien, que tiene axones y dendritas. Las dendritas por lo general sería de donde recibe la información y el axón hacia el camino por el que la envía. Entonces vos tenés toda la corteza, claro, por así decir. Toda la corteza está toda hecha de cuerpos de neuronas, de somas, y es sustancia gris. Y después tenés toda sustancia blanca, ¿sí? Que va a otros núcleos donde hay otras neuronas con las que sinapsan. Uno es el tálamo del que ya hablaba antes, sí. Que es y después de ahí tenés más sustancia blanca, que son los cuerpos de la neurona, estos núcleos profundos de los que estamos hablando, que bajan a el cuerpo. ¿A qué? Hacer una midriasis, por ejemplo, como decías recién. Aumentar tu presión, a que muevas el brazo, a aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y vas a tener regulaciones autonómicas, que son todas estas que suelen ser más automáticas, la midriasis, tu frecuencia cardíaca, la presión, que son todas cosas que vos no controlás. La presión de tu sangre, la presión sanguínea no la controlás. Son cosas autonómicas y que estaban, como decías recién, reguladas en gran parte por el hipotálamo en todo lo que es la cuestión simpática más que correcto. Que bueno, eso ya... Bueno, para no meternos demasiado tampoco. Y podemos seguir Podemos ir en realidad con lo que vos haces, porque una cosa de la que estuvimos hablando antes era lo de, de empezar el podcast, era este tema de la terapia electroconvulsiva. Sí. ¿Nos podría decir, o sea, de qué se trata o cómo llegaste a eso? Fundamentalmente yo llegué a eso porque estoy involucrado, a partir de esto que venimos hablando, en lo que es el ambiente de la neuromodulación. Yo soy miembro fundador de la Sociedad Argentina de Neuromodulación, que es el capítulo local de la INS, la International Neuromodulation Society, la Sociedad Internacional de Neuromodulación. Bien. Yo ingresé en este ámbito por estar involucrado con estimulación cerebral profunda, que es un método invasivo, pero la neuromodulación tiene métodos invasivos y no invasivos. Los invasivos son justamente aquellos de los que acabamos de hablar. Estuvimos hablando. Los no invasivos serían, para lo que a mí me incumbe, que son las patologías psiquiátricas y también en neurología, la terapia electroconvulsiva, donde también se usa electricidad, un método que ha demostrado seguridad y eficacia desde el año 1930, con muchísima evidencia irrefutable, categórica, y últimamente la estimulación magnética transcraneal, que en vez de utilizar como agente físico a la estimulación eléctrica, utiliza ondas magnéticas. Bien. Que tiene obviamente menos cantidad de indicaciones y está en investigación actualmente para nuevas indicaciones. Perfecto. Pero muy prometedora. Que uno de los problemas que tiene es que es mucho más cara, ¿o no? Bueno, el equipo
de estimulación magnética. ¿Vos te referís, Nicolás, a las sesiones o al dispositivo? Al dispositivo. Bueno, sí, el equipo es caro. En Argentina hay un equipo de estimulación magnética de fabricación nacional en Rosario que lamentablemente no cumple con los parámetros de estimulación para los que está aprobado en depresión, por ejemplo, por la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la entidad regulatoria, que sería el análogo de la ANMAT acá, de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, que es la entidad que regula y aprueba los fármacos o los procedimientos o los dispositivos médicos. La terapia electroconvulsiva tiene ya varias indicaciones. En psiquiatría son fundamentalmente 4, que son la manía aguda, la depresión, el trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia. A eso quería ir porque es una cosa que me parece que quedó poco clara de lo que estábamos hablando incluso antes de la terapia electroconvulsiva, es precisamente para qué tipo de afecciones sirve la estimulación, ¿cómo se llama? Profunda, la terapia electroconvulsiva. Y otra cosa, la terapia electroconvulsiva sirve para las mismas cosas que los electrodos que se les ponía a la gente, por ejemplo, en la estimulación profunda. Muy buena pregunta. En algunos puntos sí se solapan. Por ejemplo, estimulación cerebral profunda, una de las indicaciones, digamos, con las que hay más experiencia, que los resultados son irrefutables, contundentes, es la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, las distonías, sobre todo las familiares, las hereditarias, las generalizadas, porque hay distonías focales de una parte del organismo producto... Distonía es una alteración en el tono del muscular, sí, correcto, sí. Del tejido muscular, en el tono, lo que produce, digamos, aberraciones en la postura, en la marcha, que pueden llevar a tortícolis, a incompatibilidad con una funcionalidad normal y que no responden a medicación. Y con estos procedimientos realmente los cambios son asombrosos, al punto tal que a veces los familiares cuando ven al paciente post procedimiento se caen al piso y se ponen a llorar porque no lo pueden creer. No pueden creer que pasó 30 años doblado y de golpe... Sí, estaría muy bueno poner después mostrar ahí algún video o linkear, porque yo vi videos pre y post, pero es instantáneo, porque lo interesante es que lo pueden prender y apagar en el momento. Entonces tenés el tipo con Parkinson, ¿no? Que está con el temblor en cuentamonedas, como dicen, porque está así y no puede caminar, va con la marcha así, arrastrando los pies, ¿no? Y de repente le prenden el aparato, agarra las cosas, empieza los movimientos cuando quiere, los termina cuando quiere, deja de temblar. Es impresionante. Una cosa que nos decías... Pero se prende y se apaga. ¿Qué es lo que estás prendiendo y apagando? El generador de pulso. Que va Esta persona tiene el electrodo. Tiene electrodos. Electrodo implantado en el cerebro, que va conectado a un cable que va en forma subcutánea por abajo de la piel. Ni lo es. No se ve. Conectado a un generador de pulso que no es otra cosa que un marcapaso cardíaco, que suele estar ubicado a la altura de la clavícula, en forma subcutánea. Y que son chiquitos. Sí, son pequeños. Son mucho más pequeños que un teléfono celular. Te diría que son de 5 por 5 centímetros. Claro. Aproximadamente. Es un cubito chato. Y son programables en forma remota, inalámbrica, sin la necesidad de punzar. Claro. Actualmente, hemos pasado por varias etapas, pero actualmente. Y son recargables también en forma remota. No obstante, los métodos ablativos se siguen usando actualmente. ¿Para qué? ¿Para epilepsia? No, por ejemplo, depende también de otros factores, no solo de la patología. Estos implantes requieren controles. Los pacientes tienen que, con cierta frecuencia, recurrir al centro a ajustar los parámetros de estimulación, a recargar la batería, a controlar que no haya una infección y demás. ¿Qué pasa con pacientes, sobre todo en nuestro medio? Tal vez en países más avanzados es distinto. ¿Qué pasa en nuestros pacientes, en nuestro medio, con pacientes que viven en zonas rurales
o inclusive pacientes que son indigentes y uno no tiene la certeza que van a cumplir esos controles. Sí, claro. Uno cree que por ahí es más prudente realizar una lesión bien hecha y no correr el riesgo de dejar un dispositivo implantado. Les debe haber hecho ruido a un paciente indigente. Hay un programa que se llama Programa Provincial de Neuromodulación, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que provee a la gente que no tiene ni prepaga ni obra social con este tipo de procedimientos. Bien, son procedimientos igual que están muy bien probados, ¿no? Hace muchos años, como dijiste. Sí. Hay evidencia desde la década del 30. No, eso era de la terapia electroconvulsiva. La electroconvulsiva. Sí, que era la pregunta que me habías hecho vos y me habías preguntado si se solapaban las indicaciones. La respuesta es sí. De hecho, hemos abordado este tópico en un simposio que estuvimos con Nicolás esta semana, en el que se planteó, por ejemplo, para depresión están indicados tanto la terapia electroconvulsiva como ahora hay una línea de investigación cada vez más creciente sobre estimulación cerebral profunda para depresión, estimulando una estructura que se llama corteza subgenual o área 25, que ya hay un número importante de ensayos bien diseñados metodológicamente, controlados, randomizados, que está demostrando mucha eficacia y seguridad, en algunos casos bien seleccionados. Claro. Porque, o sea, yo creo, ¿no? Cuando cualquiera piensa en depresión, me imagino que la mayoría piensa no en algo que neurológicamente o esté funcionando mal o se pueda controlar, sino están pensando en algo de vas al psicólogo, ¿no? Sí, yo quería decir, de hecho con eso quería decir una cosa, como quería hacer esta aclaración. Yo ya conozco un poco el tema y de hecho por eso te invité, pero me puedo poner un poco en abogado del diablo para aumentar el interés del tema que es que quizás a nadie le sorprende mucho que para el Parkinson se estimule una región del cerebro y la haga funcionar y esté todo bien. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, te hago estimular una región del cerebro para que sea feliz, la gente dice, eso ya es medio raro. A la gente ya les genera, ¿viste? Como una cierta impresión. Y además acá... una alarmita, ¿viste? Algo así, me imagino que a muchas personas le puede pasar. Entonces... Pero porque son cosas con las que la gente no tiende a pensar que hay algo mal en tu cabeza. Hay algo mal en la forma en la que estás pensando y te olvidas del cerebro. Claro, exactamente. Como que la gente separa la psiquis del cerebro a un punto que no estaría sería muy adecuado. Me pareció muy interesante lo que dijiste, porque no dijiste para no sufrir de ideas de ruina, de culpa, de desesperanza y de deseo de morir, sino para que seas feliz. Lo traté de poner de la manera más rara. Me hizo acordar algo, porque muy recientemente, los días 5, 6 y 7 de diciembre, se llevó a cabo en Mendoza una cumbre latinoamericana de neuromodulación donde se reunieron los máximos referentes latinoamericanos y se invitaron también grandes profesionales de otros países, no de nuestra región, como Nueva Zelanda, Bélgica, Estados Unidos y demás, donde se abordaron todas estas temáticas. Canadá. Y uno de las disertaciones fue de tal vez uno de los más importantes referentes en este área, el que más publicaciones científicas tiene, que es el doctor Andrés Lozano de Toronto, Canadá, que está estudiando justamente estimulación cerebral profunda de un área, una estructura del cerebro que se llama fornix para enfermedad de Alzheimer. Y él, ¿qué está viendo? ¿Qué vio primero en animales de experimentación y qué está viendo en seres humanos? Obviamente cambios en la performance, lo observable, pero también cambios biológicos desde el punto de vista estructural del tejido neural, como incremento de la proliferación celular, incremento de las conexiones sinápticas, mayor arborización dendrítica, como comentaba Nicolás recién, las dendritas. ¿A partir de qué? De la estimulación. De la estimulación eléctrica crónica. Cuando uno implanta los electrodos, la estimulación es continua. Es distinto que el TEC o la estimulación magnética, que son sesiones. En este caso la estimulación es continua.
Es continua. Entonces se está viendo cambios para una patología que hasta el momento, a pesar de haber invertido muchísimo esfuerzo y miles de millones de dólares, no ha habido grandes avances desde el punto de vista del abordaje terapéutico. Las herramientas con las que contamos, socioambientales y farmacológicas, son muy limitadas. En teoría, no solo no logran revertir ni detener el proceso, sino que simplemente lograrían enlentecer el progreso de la enfermedad. No hay grandes avances desde el punto de vista terapéutico y él está estudiando cómo revertirlo. Sí. Entonces, es muy prometedora, digamos, es tan prometedora que si esto realmente termina funcionando, yo creo que muy probablemente le valería el premio Nobel, muy probablemente. Seguro, sí. Seguramente. Si hubiera un buen avance ahí, seguro. De hecho, Alim Benavid, quien desarrolló y diseñó la estimulación cerebral profunda para Parkinson, estuvo nominado al premio Nobel, porque fue un hito en la historia de la evolución de la enfermedad. ¿Y qué pasa? Él empezó a hablar de las mejorías cognitivas a partir de la estimulación cerebral profunda. Y una pregunta que yo le hice en el auditorio, yo puse a pensar en la historia de los implantes mamarios. Cuando surgen los implantes mamarios, originalmente eran pura y exclusivamente para reemplazo de la glándula post-mastectomía por neoplasia, por tumor. Era inconcebible e inaceptable desde el punto de vista ético utilizarla con fines estéticos. Claro. Era inmoral. Claro. Y fíjense cómo estamos ahora. Entonces yo le pregunté, ¿qué va a pasar dentro de 30, 40 o 50 años si alguien se quiere implantar un electrodo independientemente de la existencia o no de patología, sino simplemente para mejorar su performance, porque quiere ser el CEO de una corporación, por ejemplo? Y la respuesta fue que él cree que sí, que hoy se usa para pasar de acá a acá, pero que en el futuro va a ser para pasar de acá a acá. Exactamente. Espectacular, ¿no? Sí, buenísimo. Es tremendo. Es algo que recontra da para discutir. ¿Cuánto hay acerca, por ejemplo, de CRISPR y la mejora genética, ¿no? Sí. Que si vos podés pagar por tener tus hijos, no solamente que tengan ojos azules o lo que sea, sino que sean resistentes a tal más fuertes, viste, más altos, o para que sean soldados, por ejemplo. Bueno, sí, ni que hablar, son más ni hablar. Para que sean soldados. Este va a manejar una compañía, claro. Este va a investigar. Eso quiere decir que estas herramientas hay que dejarlas en los ámbitos, en las manos de las personas correctas. Correcto, exactamente. Y bueno, justamente para abordar la pregunta inicial, empecé a involucrarme con lo que es TEC y estimulación magnética porque estoy involucrado en la neuromodulación invasiva y me interesa también la no invasiva. Sí. Vos habías preguntado si es más caro, y sí es más caro. Hay equipos de estimulación magnética en Argentina que son bastante accesibles y acaban de entrar al mercado 2 equipos. Uno ruso que no sé si se pueden mencionar valores en esta. Sí. En el mercado local está a $65.000. Y uno fabricado en Dinamarca que cuesta $35.000. Ahora, ¿cuánto cuesta el aparato que usás para la terapia electroconvulsiva? Aparentemente ronda los $5.000 y investigando en internet la semana pasada vi que están en venta equipos como el que vemos nosotros, exactamente el mismo modelo y la misma marca, a $1.500. ¿Pero eso sale el equipo? Eso sale el equipo. Porque lo que podemos, si querés puedes contar un poco mejor cómo es la terapia electroconvulsiva, porque esto es una de las cosas que nadie tiene en cuenta. O sea, porque a mí me parecía interesante todo este tema, porque genera cierta controversia el tema de la terapia electroconvulsiva. Si querés contar un poco cómo era antes y cómo es ahora. Sí. La terapia electroconvulsiva implica la descarga de una corriente eléctrica en forma bilateral, no invasiva, desde la piel, en el cráneo, en la calota, en la cabeza, que obviamente llega a la corteza y genera una convulsión, una, digamos, alteración de la actividad eléctrica del cerebro que conduce a movimientos
propios similares a los que ocurren en algunos tipos de epilepsia. La actividad tónico-clónica. O sea, cambia el tono muscular y genera movimientos tipo sacudidas. Claro, pero ¿estás consciente en esto? Bueno, ¿qué pasa? Originalmente se practicaban con el paciente despierto, lo cual era bastante cruento. Si bien la eficacia existía y se lograba el objetivo que se buscaba, el paciente, digamos, no la pasaba muy bien. Hoy por hoy, el procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general, bien, relajación muscular endovenosa también, se usa propofol para anestesiar, succinilcolina para relajar los músculos y con monitoreo cardíaco, de manera tal que el paciente ni se entera del procedimiento. Claro. Está totalmente anestesiado y con relajación muscular para que la actividad tónico-clónica no sea tan florida, claro, porque en su momento podían generar algún tipo de lesión. Es una técnica altamente efectiva y altamente segura, más aún ahora que se practica en este marco, como acabo de mencionar. Sí, de hecho, yo una de las preocupaciones que tuve cuando lo estaba viendo, la succinilcolina es interesante, es un, no sé si es lo mismo, es un curarizante básicamente. Correcto. Que es lo que se usaba como veneno en las flechas, o sea, había ciertas tribus, no sé de qué origen, que te envenenaban, que en realidad es un tóxico, no es un veneno, pero no importa, con eso y te paralizaban, no puedes moverte más. Y bueno, paralizás al paciente para que no tenga las convulsiones, pero le paralizás hasta, claro, para que no tenga la manifestación convulsiva, pero le paralizás hasta el diafragma. Y yo decía, no puede quedarse sin respirar. Y estaban los anestesiólogos al lado y dicen, no pasa nada, esto se le va en un segundo, como muchos son unos segundos que no respira y después tienen la bolsa que lo hacen respirar. Ni siquiera está intubado ni nada de lo seguro que es el procedimiento. Es altamente seguro. Y después le ponen un manguito ¿vieron cuando te miden la presión? Te inflan y para medir la presión lo que haces es igualar la presión arterial. Entonces lo inflas y cuando la igualás, la sangre no puede pasar más. Claro. ¿Está bien? Entonces tapás la sangre que llega a la mano. La mano tiene no le llega el curarizante, este fármaco. El relajante muscular. La succinilcolina. Entonces vos ves al paciente que tiene la convulsión. Mueve el dedito. Y yo decía, ¿esa es la convulsión? Si no, tiene un relajante muscular. Que yo, no le pasa nada. ¿Va? Mueve el dedito. Es lo único que hace. Claro, porque la sangre no pasa, pero sí pasa el estímulo nervioso. Entonces exactamente. Exactamente. Porque lo que se evita es el flujo de sangre, claro, pero no la actividad eléctrica de las membranas, claro, de los nervios. Correcto. Por eso, lamentablemente, por cuestiones no científicas, sino de corte netamente ideológico, hoy este procedimiento tan seguro y eficaz que salva vidas, sí, y evita suicidios, está muy cuestionado. ¿Vos sabés qué porcentaje de efectividad tiene en depresión mayor, más o menos? Porcentaje de efectividad. Sí. Los chicos la otra vez me hablan de un 80% más o menos. Yo acá vi unos estudios, pero no llegué a como un número conclusivo porque en todos lados es un poquito distinto. ¿80% de mejoría sintomatológica o 80% de pacientes que responden? No les pregunté exactamente, pero debe ser... Yo lo que vi acá en el paper, yo lo que vi era la respuesta. Yo ahora, esto que decías de que por razones ideológicas, yo me puse a buscar un poco la situación de nuestra realidad jurídica que regula todo este tipo de tratamientos, que es una de las razones por las que me parece más interesante esto, porque parece que hay controversia de un tratamiento que es extremadamente seguro y que funciona perfectamente bien. Y yo incluso traté de hablar con otros expertos al respecto para invitarlos, y me dijeron, no sé si quiero hablar, qué sé yo, déjame pensarlo. Yo dije, pucha, esto es algo aceptado científicamente y tiene cuestionamientos de corte netamente ideológico. Tiene miedo de hablar este hombre. ¿Cómo puede ser que alguien tenga miedo de hablar de esto? Y porque, bueno, yo lo viví en la facultad de psicología. Yo me acuerdo en la facultad de psicología me decían cosas por el estilo de que estas eran prácticas que se remitían a tiempos de tortura en la Argentina, por ejemplo. Bueno, uno decía,
tratan de analogar estos métodos terapéuticos que han mostrado eficacia y seguridad durante décadas, ya casi 100 años, con los métodos de tortura que se han aplicado en algunas dictaduras militares o en algunos regímenes altamente autoritarios, lo cual es muy desatinado, desafortunado e infeliz desde mi punto de vista, porque no, estoy completamente de acuerdo. Claramente, digamos, uno con ese criterio debería prohibir el desfibrilador cardíaco, claro, para revertir un paro, porque también usa electricidad. No tiene ningún sentido. El cerebro es un órgano del cuerpo que responde a agentes físicos y agentes químicos que han demostrado servir para lograr un alivio en el paciente, un beneficio en la condición que tienen, y estos planteos son fundamentalmente de connotación ideológica, no tienen un fundamento científico. Ahora, yo quiero marcar que esto no es algunas personas, por lo que estuve viendo yo, diciendo esto está mal, sino que en lo que es salud mental tenemos una ley que regula, que tiene algunas cuestiones que son un poco extrañas, como dice cosas como que la salud mental es una construcción social, se mete mucho con todo lo social y el tema de los derechos. Y bueno, lo que me había dicho uno de los expertos en terapia electroconvulsiva es que buscara ente regulador terapia electroconvulsiva, y lo busqué y encontré esto. Si lo puedo leer un segundito para que nos demos una idea de cuál es la situación. Son 2 párrafos, tarda 1 minuto. Dice: la política pública en salud mental considerada de avanzada en términos de respeto de derechos y de mayores grados de eficiencia y eficacia terapéutica se basa en estos modelos de atención comunitaria que tienen como eje organizacional y estructural la red de servicios de salud mental con base en la comunidad. Las estrategias, o sea, ya se mete con cuestiones medio como, bueno, nos basamos en la comunidad, que es algo medio abstracto, ¿de qué estás hablando? O sea, que ese es el eje, no el individuo, parecería. Bueno, ya hay cosas ahí medio raras, pero bueno. Las estrategias y prácticas que surgen de estas modalidades intentan eliminar todo método que pudiera resultar invasivo, restrictivo y o de vulneración de derechos, en conciencia de que el empleo de alguna práctica que pudiera implicar aquel carácter debe ser sustituida por otra que represente menor grado de restricción. Y dice último: por lo tanto, a la luz de los avances expuestos, dada la significación y las múltiples controversias que rodean la práctica del electroshock en la actualidad, y teniendo en cuenta que aquellos países y regiones que cuentan con sistemas de salud mental comunitaria, está todo en mayúsculas, sistema de salud mental con comunitaria como un concepto, con meta en la inclusión social, han prescindido del choque eléctrico, o bien que su utilización se encuentra en proceso de eliminación. Es que a criterio del órgano de revisión resulta necesario formular las siguientes consideraciones, y ahí pasa a explicar toda una serie de consideraciones. O sea, vemos algo, yo te pregunto, o sea, estamos viendo algo que a mí me están argumentando, que acá hay una cuestión de que esto no genera o inclusión social, o que no se enfoca en lo comunitario, o que parecería que genera controversias, por ejemplo, y que por eso o que, fíjate cuáles eran las razones, ¿no? Resulta invasivo, restrictivo o vulneración de derechos, ¿no? Invasiva es la práctica. Bueno, un bypass coronario es una práctica invasiva, habría que prohibirlo también con este criterio. ¿No? Restrictivo, a ver, ¿a qué se refiere restrictivo? ¿A la internación psiquiátrica? A ver, todos sabemos que de una internación se sale, de la muerte no. Eso es claro. Si uno internando a un paciente evita un suicidio, creo que es costo eficiente la decisión. Y cuando menciona ahí de reemplazarlo por prácticas menos restrictivas, está mencionando una obviedad. Obviamente que uno va siempre de lo menos restrictivo a lo más restrictivo. Cuando leí pensé lo mismo. Eso es obvio. No hay que aclararlo. Un paciente con una depresión leve que es candidato a beneficiarse con psicoterapia no va a ser candidato quizás ni farmacoterapia. Ni farmacoterapia. Y desde el punto de vista de la restricción de las libertades y demás, o la internación voluntaria o no voluntaria, a veces uno inclusive tiene que plantearse la internación no solamente para evitar un suicidio, por ejemplo,
el simple hecho de mejorar la evolución de un cuadro ya es un motivo razonable y suficiente para que un paciente transcurra un tratamiento temporalmente en un ambiente controlado. Claro, que es lo que se hace en toda la salud, ¿no? Sí, no, y es una herramienta más que se tiene. Obviamente hay que saber cuándo vale la pena aplicar esa herramienta u otra, dependiendo del cuadro, pero no significa que hay que eliminar toda posibilidad de terapia con cualquier cosa que tenga que ver con electricidad, ¿viste? Porque para eso llegamos al ejemplo que vos diste, el desfibrilador. Sí, tal cual. No lo vas a dejar de usar por eso. Vos me ibas a preguntar algo de esto, de cuando, no sé qué me ibas a preguntar, pero me imaginé, no sé si lo llegué a aclarar, que quién escribió esto. Esto es el ente regulador. Sí, lo llegaste a aclarar, pero justamente quería que lo vuelvas a decir porque quería saber. Claro, esto, ¿cómo es la ley de salud mental? Es una cosa, si vos quizás entre los dos la podemos reconstruir, no sé cuán bien. La ley de salud mental se redacta en el año 2010 sin involucrar a ninguna sociedad médica, lo cual es altamente llamativo. Ninguna de las sociedades que agrupan a los psiquiatras argentinos participaron en la confección y la redacción de esta ley. Eso significa que lo hicieron psicólogos. Todos psicólogos. Que lo hicieron psicólogos. Yo me acuerdo en la facultad de psicología estaban chochos los psicólogos. Y lo hicieron psicólogos que justamente no se dedican al asistencialismo y a tratar pacientes, sino que están más involucrados en hacer política. Que fue aprobada a libro cerrado en ambas cámaras, no fue debatida. Que hubo un arreglo para votar esa ley a cambio de votar por la ley 125 de las retenciones al campo. En otras palabras, no es una ley que haya sido promulgada en forma adecuada. Fue una ley promulgada científica, o sea, ni siquiera promulgada de forma moral quizás en el ámbito jurídico, pero claramente no fue de forma científica, que es lo que más me preocupa a mí, ¿no? En definitiva, porque si vos sos medio chanta a nivel del gobierno, qué sé yo, pero estás promulgando una ley que funciona, bueno, de última, pero encima no tiene el beneficio de la ciencia, digamos, que es la que nos lleva a que todas estas cosas funcionen, que las cámaras filmen. Y es una ley que, por ejemplo, postula que, por ejemplo, que la medicación nunca debe ser indicada para sustituir la necesidad de acompañamiento terapéutico o como método de castigo. ¿Y quién dijo que alguna vez debe ser utilizada para eso? De castigo, no se puede creer. ¿Quién dijo que alguna vez debe ser utilizada para eso? A ver, uno no puede negar que en la historia de la psiquiatría, como de la arquitectura y del derecho y de la ingeniería, debe haber gente que hace las cosas mal. Debe haber algún psiquiatra, pero no es el espíritu de la psiquiatría reemplazar el acompañamiento terapéutico con psicofármacos ni utilizarlos para castigar al paciente. Además, perdón, ¿puedo decir algo? Si el paciente quiere no hacer psicoterapia, y él quiere darse un fármaco, y esto lo escucho muchas veces, yo no tengo ganas de estar ahí charlando ni haciendo nada, tengo ganas de darme una pastilla y listo. Puedo decir, bueno, es irresponsable, pero si el paciente tiene libertad de elegir su tratamiento, es un derecho del paciente. Claramente, es la autonomía del paciente, es que hoy por hoy prevalece sobre el paternalismo médico que reinó durante mucho tiempo. Y fundamentalmente, bueno, también está la cuestión de que estamos en un país que, si no me equivoco, es el que tiene más psicólogos per cápita. Sí, había escuchado. Y sí, en Argentina somos 6.000 psiquiatras y 170.000 psicólogos, aproximadamente. Números más, números menos. Sí. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista científico, los psiquiatras estamos tratando de demostrar que hacemos las cosas bien, que tenemos evidencia científica de la seguridad, de la efectividad de estos métodos. Y por otro lado, algunos colegios de psicólogos, no digo todos, pero un gran número de psicólogos tienen un peso que no va por el lado de los científicos, sino más bien de lo político. O sea, menos ciencia, pero más peso político, más lobby. Y han logrado cosas como aprobar esta ley que hoy es muy cuestionada, genera mucha controversia en el ambiente
no solamente en los puntos que estuvimos mencionando, sino en muchos otros puntos, como por ejemplo, cómo está conformado el equipo interdisciplinario de salud mental. Estipula, entre otras cosas, esta ley que una internación tiene que ser firmada por un psiquiatra o un psicólogo. Claro. Como que el psicólogo tiene la formación necesaria, o sea, una persona que hizo una carrera de 5 o 6 años la está equiparando con alguien que hizo 6 años de medicina más un posgrado de 5 años más con residencia más una subespecialidad. Estamos hablando de 14, 15 años de formación. Y especialización además con una tendencia mucho más científica, ¿viste? En la que hay menos opiniones variadas y ramas, ¿viste? Ahora, o sea, algo con mucho más consenso también. Por otro lado, también postula que los psicólogos pueden ser los jefes de los servicios de psicopatología, cuando sabemos que muchos cuadros psicopatológicos están vinculados a alteraciones hormonales, por ejemplo, a neoplasias, a cuestiones probadamente biológicas, que los psicólogos no tienen formación en ese área. Está bien, algunos extremistas pueden decir, es como que un kinesiólogo sea jefe del servicio de traumatología, o un técnico en óptica del de oftalmología, o una obstetra del de obstetricia, una técnica en obstetra. Sin desmerecer a la psicología, que es una carrera realmente interesantísima y que ha hecho grandes aportes a la sociedad y a la humanidad. Lamentablemente en nuestro medio, la currícula de la carrera de psicología está muy sesgada. Eso es lo que yo quería aclarar. Está muy sesgada. Eso es lo que pasa, porque la situación en la que está psicología, yo habiendo cursado la carrera, el conflicto de ciencia no va contra los psiquiatras o contra la medicina. Se habla mucho del modelo médico hegemónico, etcétera, pero va contra toda forma de psicología, incluso, no de medicina, ¿no? Científica. Nosotros tenemos en la Facultad de Psicología lo que mucha gente piensa que es un psicólogo, te dicen, bueno, es un psicólogo, es psicoanalista, te dicen. Y igualan psicólogo a psicoanalista, ¿no? Y es una cosa que la gente ya tiene metida en la cabeza en nuestra sociedad, de tanto que predomina el psicoanálisis por sobre otras terapias que en cualquier guía son las que se recomiendan. Son la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, o la terapia conductual, principalmente, entre otras, ¿no? Entonces, perdón, lo que quería decir es, todo este lobby de psicólogos no es un problema de la psicología. Es un problema de un grupo de psicólogos, porque esto no pasa en todos los países. En el resto de los países, ¿hay restricciones que vos sepas a la terapia electroconvulsiva? ¿En España? En España es de primera elección, primera línea. A veces antes de iniciar, según el paciente en particular, antes de iniciar la terapia psicofarmacológica, directamente se hace TEC. En Canadá también, en Estados Unidos también. En Argentina aparentemente es un método de tortura. Vos, Nicolás, lo viviste en primera persona, cursaste psicología, no tengo nada que explicarte. ¿Nos podrías ilustrar sobre cómo es estudiar psicología en Argentina? ¿Cómo es estudiarla? Seguro. Bueno. ¿Qué es lo que dice la carrera? Ahora, la currícula, digamos, el programa de la carrera de psicología, de las 30 y algo materias que debe haber, creo que aproximadamente, por lo menos el 70% son de psicoanálisis. Totalmente. Nadie va a desmerecer la técnica psicoanalítica, porque es una obra maestra diseñada por un médico neurólogo que se dedicó a estudiar cerebros y a correlacionar el cerebro con la conducta, y cuando él vio que no lograba ningún hallazgo, plantea claramente en Introducción de Psicología para Neurólogos que él va a desarrollar esta teoría, pero que con el transcurrir del tiempo y el avance de la ciencia va a haber otras explicaciones. Yo creo que hoy Sigmund Freud estaría haciendo estimulación cerebral profunda o mirando estudios de imágenes funcionales. Totalmente. Pero totalmente. De hecho, le empezó haciendo los cortes de Charcot y qué sé yo, y cuando vio que no lograba nada, se empezó a meter ahí con la psicología y tampoco tuvo demasiados resultados. Y el propio Juan Carlos Goldar, un eximio psiquiatra argentino, postula que el psicoanálisis no es una psicología, sino una biología redactada en términos psicológicos. Claro. Yo nunca había escuchado eso, o sea, de que el psicoanálisis había nacido como si fuese una teoría
por ahora, hasta que lleguemos con la explicación científica. Bueno, más sí, lo dice. rigurosa. Freud lo dice. Sí, no, en lo creo introducción. perfectamente. Lo que pasa es que tampoco lo conozco. De hecho, a mí una de las cosas que me molesta de Freud es que creo que no sé exactamente cuándo escribió ese tratado, Al principio pero lo de escribió su obra, al principio, antes de 1900. Después él, más adelante, él como que tiene toda esta obra que serán 40 años y la trata de defender un poco y llega a puntos en los que abandona ese espíritu científico que tiene y tiene más una tendencia a decir como, o sea, empieza a defender saliéndose de los argumentos científicos a todo el psicoanálisis, ¿no? Porque bueno, es su obra y es entendible que alguien quiera defenderla. La obra de Freud es una obra magistral, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Dicen que hay 3 grandes heridas narcisistas en la humanidad. La teoría de Darwin, de que, digamos, de dónde descendemos. La teoría de Galileo y Copérnico, de que no somos el centro de nada, sino que giramos alrededor de otras cosas. Y la teoría de Freud, que dice que no somos totalmente dueños de nuestros actos, sino que estamos dominados por nuestro inconsciente. O sea, narcisistas en el sentido de que no somos el centro ni dueños del centro, no que nos vuelven el centro. Claro. Sí, tremendo, o sea, 3 teorías que... La obra de Freud es magistral, no solamente desde el punto de vista del contenido, sino de la redacción. Le valió el premio Goethe, es una exquisita obra literal. Pero ¿qué es lo cuestionable? Que está desarrollada en un formato de series de casos. No hay una metodología científica sometida a un rigor estadístico. Son series de, corregime si me equivoco, Nicolás, pero en total... Caso Dora, caso Juanito y demás, si vos contás todos, ¿serán 30 casos toda su obra? No, creo que son menos. O menos de 30 casos. Los documentados. O sea, yo tenía entendido que estaban por los 9 u 11. 9 u 11, bueno. Ponele que sean 30. Ponele que sean 30. Igual, estadísticamente es no significativo. Sí, no solo es no significativo, por trastorno, ¿cuántos tiene? Sí. Porque vos haces un estudio. Un montón de claro, o sea, no es que tiene 30 del mismo trastorno y vos decís, bueno, Freud de la histeria habló, pero mira, tiene 30 casos documentados de arriba abajo, quizás acá hay algo y siempre pasó lo mismo. Quizás hubiera sacado algo un poco más, un patrón un poco más fuerte. Muchos argumentarán que tuvo más pacientes que eso y esos fueron los casos estereotípicos quizás, ¿no? Que él consideró documentables. No sé exactamente bien cuál fue la casuística que manejó Freud en total, pero tenemos en cuenta que esos casos que él redactó y que escribió son todos de cosas distintas. O sea, no son 300 personas con depresión mayor, a las que a todas les hicieron exactamente la misma terapia, o a la mitad le hicieron una terapia y a la otra le hicieron un placebo y vieron que había una respuesta más grande de esta otra terapia. Metodológicamente y desde el punto de vista científico realmente no tiene resultados contundentes ni data que vos digas que desde el punto de vista del diseño es fidedigna o estadísticamente significativo. Obviamente que tiene algunos planteos magistrales. Uno lee más allá del principio del placer, el malestar en la cultura, psicología de las masas, el yo y el ello, y son obras magistrales. Pero de ahí a traspolar esos postulados de Austria de 1800 a Buenos Aires de 2019 y tratar de utilizar esos métodos para lograr un alivio sintomatológico me parece por lo menos desafortunado. Sí, y es lo que sucede. Una teoría buena y armada con buenas razones porque se necesitaba respuestas en algún punto, ¿viste? Pero que no la hayan dejado avanzar y que sigan refiriendo a eso a pesar de todos los avances que hubo científicos o incluso psicológicos de otras ramas y todo, es como... ¿Qué onda? Claro, es que además, ¿de dónde salieron las terapias nuevas? De psicoanalistas. Porque la ciencia tiene un desarrollo normalmente. Vos empezás con una cosa... Sí, el tipo pone el punto de partida. Aaron Beck, que cada vez que o sea, puso el punto de partida y cada vez que se avanza, hay alguien que te dice, no, pero volvamos atrás, el punto de partida era este. Claro. Te dijo, bueno, no salís más de ahí. Exactamente, sí, no puedes escaparte nunca de eso. Y es como Aaron Beck, cuando hace el cognitivismo, él era psicoanalista y veía que no estaba teniendo resultados y empezó a hacer... una terapia nueva, y de ahí salió todo el conductismo con Watson y qué sé yo, se empezaron a combinar y tenemos tratamientos
que son muy, muy efectivos. Correcto, exactamente. Lo que dice Nicolás es correcto. Todas las técnicas psicoterapéuticas, o por lo menos la vasta mayoría, prácticamente la totalidad, surgen del psicoanálisis. Son psicoanalistas que se dieron cuenta que la herramienta con la que contaban era limitada para lograr un alivio y que siendo modificada se podrían lograr objetivos más concretos, bien estipulados, a corto y mediano plazo, para lograr un beneficio en el paciente que padece. Y ahí surgen otras técnicas que son más estandarizables y medibles y que pueden ser sometidas a rigor estadístico y que pueden demostrar eficacia, como la terapia cognitivo-conductual, que ha demostrado altísima eficacia, por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo. Es la terapia de elección, desde el punto de vista psicoterapéutico, más allá de la farmacoterapia o de los métodos de neuromodulación. El trastorno de ansiedad. En los trastornos de ansiedad. De hecho, el psicoanálisis no solamente no sería eficaz, sino que podría ser contraproducente en algunos casos. Un paciente con ideas recurrentes, parásitas, invasivas o rumiación, y ni hablar si son de contenido sexual, sentado en un diván, dándole cuerda libre y rienda suelta a estas ideas, puede terminar perjudicado, aún peor de lo que está. ¿Puedo hacer una aclaración con eso? ¿Cuál es el problema de la rumiación? Vos tenés una persona que quiere resolver algún problema y empieza a pensar, digamos, básicamente, y dice, che, yo tengo este problema, tengo esta idea intrusiva, quizás que pasa algo más en el ámbito obsesivo, y trata de resolverla todo el tiempo, pero de una manera absolutamente ineficiente. No lleva ningún resultado y se queda pensando, y no hace ninguna actividad para... Eso es la rumiación. Eso es la rumiación. Volver siempre sobre el problema. Exactamente, rumia sobre el problema. No sé cómo se conjuga el verbo. Rumia o rumia supongo. Que viene de las vacas, que tienen en realidad de los rumiantes, no de las vacas. Que son los que están masticando. Mastican, tragan, vomitan y vuelven a masticar. De ahí viene, ¿no? Nunca resuelven el problema. Y el problema base de esa gente es la rumiación en sí misma. Ahora imagínate que yo agarro... Te mando con un psicoanalista y te digo, ahora todos tus problemas tienen una causa secundaria que es el inconsciente. Claro, te multipliqué literalmente por 2. Te dio mecha para seguir pensando. Te multipliqué por 2 los problemas. Sí. En un segundo. Correctamente. Y además, en lugar de implementar una de las estrategias de la terapia cognitivo-conductual, que es la técnica de reversión de hábitos, de revertir esa rumiación, justamente el psicoanálisis le da rienda suelta a eso. El paciente sale prendido fuego, se lo puede incendiar en un diván a un paciente con TOC. La otra vez escuchaba uno que decía, vuelvo llorando de todas las terapias. La peor terapia del mundo. No me acuerdo quién me lo contó. Pero hace unos días. No digas el nombre. No voy a decir el nombre, pero para armarme, para generar un poco más de realidad sobre el personaje. Que no quede solamente con esa anécdota. Pero alguien me decía, yo estaba en esta terapia y volvía llorando de cada terapia. Yo decía, no lo puedo creer. No me acuerdo. ¿Pero te lo decía bien o te lo decía mal? Es que no me acuerdo del contexto. Me acuerdo de eso que me habían contado. Es más, no sé si estaba con vos cuando lo dijeron. ¿Puede ser? No recuerdo. No, está bien. No, podría llegar a ser. Entonces, a veces la memoria escuché tantas historias de gente con terapia psicoanalítica que, dicho sea de paso, esto para el psicoanalista que nos escuche, no es que todo el psicoanálisis no funciona para nada. Tiene sus indicaciones. La terapia psicodinámica que está modificada tiene sus indicaciones para la depresión. Hubo un caso que motivó un reproche judicial, una demanda de un paciente con TOC que fue... ¿Querés agua, Leandro? Dale, por favor. Atendido por un médico psicoanalista durante 10 u 11 años, sin ningún tipo de mejora sintomatológica, bajo ningún punto de vista. Sí. Él tenía rituales al punto que
cuando viajaba a Mar del Plata y estaba a la altura de Atalaya, ¿conocen Atalaya? Sí. Volvía a su casa en Buenos Aires a chequear si estaba la llave de gas cerrada o la cerradura cerrada correctamente. Tremendo. Bueno, ¿qué pasa? En un momento, luego de una década de tratamiento, de invertir mucho tiempo y dinero y de padecer la dolencia, hace una interconsulta. Le indican paroxetina con un alivio sintomatológico significativo, prácticamente una remisión de los síntomas, lo que motivó un juicio al otro profesional por no haberle informado que existían otras alternativas. Es que imagínate, pero es que va contra la ley. Eso, si vos estás 10 años con una persona para ayudarlo con un problema, 10 años no, vos estás un año con una persona y no ves ninguna mejoría, tenés que pensar seriamente. Sobre todo en un caso donde hay... remitirlo a otro profesional. Sobre todo en patologías donde está demostrado que se puede lograr un alivio notable con farmacoterapia y combinada con terapia cognitivo-conductual. En esos casos, digamos, no informarle al paciente que tiene esa opción y someterlo a un tratamiento psicoanalítico durante 10 años es una mala praxis. Pero completamente. Y una cosa que hay que destacar es que vos traes este caso que es súper extremo, pero es el caso común de tanta gente, el hecho de estar mucho tiempo por un problema con el mismo profesional. Y a mí me pasó hace muy poquito, estaba hablando con una amiga. Me dice, viste, ella me habla a favor del psicoanálisis. Me dice, a mí me encanta mi psicólogo, qué sé yo, viste. Y yo le digo, ¿por qué vas al psicólogo? No, porque corté con mi novio y entré en una depresión, qué sé yo. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Me dice, hace 2 años. Yo digo, ¿lo ves una vez por semana hace 2 años? ¿Porque cortaste con tu novio? Y sí, me dice. Y yo era como... ¿Te ayudó? Bueno, Franco, ¿Tan bueno es? Bueno, Franco, en la década de los 70 y de los 80, en Buenos Aires, en Argentina, había un dicho que era Vox Populi, algo así como todo el mundo necesita psicoanálisis. Sí. Eso existe hoy en día en psicología. En psicología se enseña eso. Y si no pagás, no sirve. Y si no pagás, no sirve. Y si no pagás, o sea, todos no sirve. Todos lo necesitan. Todos lo necesitan. Es que es tremendo. Todos lo necesitan y si no pagás, no sirve. Bueno, obviamente había otros intereses más allá de aliviar el sufrimiento. No, vos no sabés cuáles son los verdaderos tratamientos para la gente. No, ¿cómo vas a decir que Freud tenía otros intereses? ¿Y qué pasa con el tema del psicoanálisis en Argentina? Para hacer una breve reseña histórica, a principios de los 80, la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, permite por primera vez a los psicólogos formarse, hacer la carrera didacta, es decir, formarse como psicoanalistas, hacer el curso de psicoanálisis y graduarse de psicoanalistas. Eso sucede en 1981, 1982, por ahí. Sí. Obviamente con intereses comerciales, digamos, ampliar el espectro de alumnos que tenían, como hoy sucede con las maestrías de psicofarmacología, donde van psicólogos que no están autorizados legalmente a prescribir psicofármacos, pero hacen maestrías de psicofarmacología o psicoinmunoneuroendocrinología, que le incumbe al ambiente médico. Lo propio sucedió con el psicoanálisis en su momento. Era una técnica que claramente derivó de la medicina, está, desarrollada y diseñada por un médico neurólogo que era Sigmund Freud, por otro médico que era Jacques Lacan, como mencionó bien Nicolás. Otro médico desarrolló la terapia cognitivo-conductual, que fue Aaron Beck, y así el amplio espectro de psicoterapias que existen actualmente. Eran herramientas del campo de la medicina, o sea, la escucha y la palabra eran propias de los médicos, que después en 1950 surge la era de la psicofarmacología, y hoy lamentablemente en el ambiente donde vivimos, en nuestro ámbito, es como que el médico da pastillas y el psicólogo hace psicoterapia. Sí, es terrible. Cuando en realidad todos los abordajes fueron diseñados por médicos. ¿Qué pasa? Para cerrar esto, a principios de los 80 se les permite hacer la carrera de psicoanálisis.
Y a mediados de los 80, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se les otorga a los psicólogos la matrícula para ejercer el asistencialismo, es decir, para tener un consultorio y atender pacientes. Hasta el momento tenían otro rol: selección de personal en recursos humanos de las empresas, hacer test proyectivos y demás. Nicolás sabe mucho más que nosotros de esto. Pero desgraciadamente poco más que nosotros, porque a mí me enseñan psicoanálisis en la facultad. Es todo lo que se enseña. Ese era el rol de los psicólogos. Y a partir de los 80 se les da el buen visto para tener una matrícula que les permita ejercer el asistencialismo. Bueno, y hoy por hoy ya están haciendo maestrías de psicofarmacología y van a ir por la medicación. Algún día van a querer medicar. No les extrañe que algún día quieran medicar por lo menos algunos fármacos, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, lo cual genera un gran dilema y una gran controversia y mucha confusión. Es que hoy en día, si vos me preguntás a mí, hay ciertas áreas de la psicología que no se enseñan en medicina. Vos decís, estamos todos locos. ¿Cómo no vas a enseñar neuropsicología, que es el estudio de las lesiones del cerebro? O sea, es el estudio de las funciones cerebrales y la generación de módulos, que vos viste un poco de Fodor en filosofía. Generar módulos específicos para ver qué función cumple cada región del cerebro, según las lesiones de guerra que había en el momento. Te muestra, te hace un mapeo y te enseña cómo pensar. Es un modelo para pensar en cómo analizar el cerebro. Es algo que digo, ¿cómo nos va a enseñar esto que es súper anatómico y técnico en medicina? ¿Cómo no se va a enseñar la terapia cognitivo-conductual en medicina? Algo básico, cómo se trata un trastorno de ansiedad, ¿no? Un ataque de pánico. Digo, ¿cómo no se va a hacer esto? Y después pasa esto, el psiquiatra sale, el psiquiatra no sabe, yo lo vi muchas veces, el psiquiatra sale y te medica, de repente están con benzodiazepinas los pacientes con trastornos de ansiedad. Y vos decís, le está generando una dependencia, y después cuando no tenga la benzodiazepina en el bolsillo, va a tener una conducta, o sea, le va a faltar el reaseguro y va a empeorar su ansiedad. Y después no le vas a poder sacar la benzodiazepina, ¿viste? Y nunca hizo TCC y encima está yendo un psicoanalista. Está todo desintegrado. Y esta falta de integración es terrible. Hoy por hoy creo, igual quiero decir, se dividió la medicina y la psicología, ¿no? Por como contabas vos. Yo creo hoy en día que es muy bueno tener una persona especializada para hacer una psicoterapia como la terapia cognitiva conductual. Porque el trabajo que lleva a hacer acompañar a un paciente adentro del subte, por ejemplo, no sé cuántos psiquiatras estarían dispuestos. Las terapias de exposición. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a subirse a un subte o a viajar, no puede viajar, empieza de a poco. Nadie duda de la importancia del trabajo interdisciplinario. Es la única forma de trabajar bien. Pero hay cosas que hacen ruido. Por ejemplo, desde el punto de vista de la nomenclatura, hoy en las prepagas y en las obras sociales, cuando los psiquiatras tienen que especificar qué tipo de servicio prestaron, es CM, control de medicación, como si fuera lo único que hacen. Sí, como que controlan la medicación y nada más. Sí. Cuando los psiquiatras fueron los que diseñaron todas las técnicas psicoterapéuticas que existen en la actualidad. Sí. Es una desintegración terrible. Es una desintegración terrible. Claramente. Por eso hoy por hoy hay una gran puja dentro del ambiente de la salud mental entre aquellos, digamos, que defienden la teoría Foucaultiana de que no hay trastornos mentales, de que simplemente el paciente es alguien que sufre producto de una sociedad enferma y que no tiene un trastorno per se, ni siquiera, mucho menos una alteración neurobiológica. Aquellos que están en el medio, que simplemente no se la juegan y no tienen por qué hacerlo tampoco, y aquellos que defienden a rajatabla el rol de los psiquiatras y están muy preocupados por la situación actual que estamos viviendo en términos de esta ley de salud mental. La estaba buscando recién, pero es muy larga. Quería ver si encontraba algunos de los fragmentos interesantes. Sí. Bueno, interesante. Bueno. Y volviendo un segundito nada más a lo de atrás y podemos ir terminando. Vos habías dicho que sos fundador de una asociación, ¿no? Soy uno de los miembros que fundó la Sociedad Argentina de Neuromodulación, la SANE,
que es el capítulo de la... Me encanta justo Sane, como sanar, de la International Neuromodulation Society, de la Sociedad Internacional de Neuromodulación. Y la neuromodulación incluye las terapias que estuvimos hablando, ¿no? De estimulación profunda, la electroconvulsiva, la magnética correcto. Y la otra. Y hay técnicas de neuromodulación química que en psiquiatría todavía no se han usado. ¿Es con fármacos eso? Sí, pero no administrados a nivel sistémico, no circulan en todo el organismo. Tópico o algo así. Lo que se hace, se implanta, como se implanta un generador para la estimulación cerebral profunda, una bomba de infusión intratecal. Intratecal, ¿qué quiere decir? Que solamente libera el fármaco en el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que protege al sistema nervioso, con lo cual uno logra altísimas concentraciones de un fármaco en contacto con el cerebro, con el tejido nervioso, sin alcanzar concentraciones sistémicas altas y evitando su circulación a nivel sistémico y los efectos adversos que podría generar. ¿Y eso se inyectará quizás en la médula o...? Sí. Se inyecta, o sea, es en el líquido cefalorraquídeo. Nosotros tenemos el cerebro, que es una masa gelatinosa, que está flotando adentro del cráneo en un líquido. El cráneo está lleno de líquido y este líquido va por todas distintas cisternas y cámaras que se llaman... Pero es en el líquido en el que está flotando el cerebro. Gracias. Sí. Y este líquido tiene conexión con, por ejemplo, toda la médula, por eso yo me... Sí. O sea, protege, a ver, el sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal. Sí. El encéfalo es cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, que a su vez este último es mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y después médula espinal. Todo eso es el sistema nervioso central. Perfecto. Que está de alguna forma, para decirlo sencillamente para la audiencia, amortiguado por el líquido cefalorraquídeo. Claro. Es el que lo amortigua, el que lo protege, entre otras funciones, ¿no? Tiene un montón de funciones del equilibrio hidroelectrolítico y demás, pero no vamos a entrar en profundidad en esto. Entonces se administran fármacos directamente en ese líquido para tener efectos sobre el sistema nervioso central sin alcanzar concentraciones sistémicas altas. Esto se usa fundamentalmente para dolor, por ejemplo con morfina u otro tipo de opioides, y para espasticidad se usa mucho el baclofeno también, que es otro fármaco. Y por último, otra técnica de neuromodulación invasiva es la estimulación medular crónica, la estimulación de la médula espinal, sí, que se usa para dolor fundamentalmente, que es casos de dolor refractario, que no respondieron a muchos fármacos y que son candidatos a beneficiarse con un dispositivo en la médula, en contacto con la médula espinal o con las membranas que la cubren, para estimularla en forma continua y crónica y aliviar, digamos, el dolor. Sí. ¿Puedo hacer una reflexión más sobre todas estas técnicas? Estaba pensando una cosa que no aclaramos y que creo que no la aclaraste a propósito. Vos decías, porque después dijiste que ni hace falta decir que uno empieza escalonadamente la mayor parte de estos tratamientos. O sea, vos tenés una depresión y primero vas a probar psicoterapia, después psicoterapia con fármacos, o primero fármacos y después fármacos con psicoterapia, después vas a probar un nuevo esquema y si no funciona un nuevo esquema más, y por último terminás en muchas de estas técnicas. Que es verdad que hasta se está cuestionando hoy en día si no sería mejor empezar directamente con esas técnicas, ¿no? Me parece que yo creo que gran parte del cuestionamiento moral o intuitivo que tiene la gente de estas cosas, que creo que sienten que un problema como estar deprimido es más un problema de índole espiritual, ¿no? Como que deberían poder resolverlo ellos en su vida y deberían mejorar su vida. Y estaría toda esta idea de que si uno quizás le pone electricidad en el cerebro, estamos metidos medio como en, ¿cómo se llama? 2049, la película Blade Runner. Blade Runner, la de Harrison Ford. Sí, que él en el libro la de Harrison Ford, el libro sí, lo cuenta mejor, que tienen esta maquinita que les regula el ánimo a las personas. ¿Te acordás?
No recuerdo eso. Bueno, al principio del libro le empieza que se discute con la mujer y le dice a la mujer: deja de ponerte en el ánimo depresivo. La mujer está todo el día como adicta a estar deprimida, ¿viste? Y él se pone el ánimo perfecto para ir a hacer su trabajo y qué sé yo. Entonces, y se lo pone siempre como una cuestión medio distópica, esta idea de yo no leí Un mundo feliz, pero tengo entendido que... De Aldous Huxley. Sí, que también están todos con fármacos mantenidos, ¿viste? En el nivel perfecto. Y yo entiendo que hay cierto cuestionamiento, pero hay que entender, creo, en los pacientes que, por ejemplo, nosotros vimos que se les administra esta terapia, son pacientes que probaron todo. Proban todo. Y vos tenés un tipo deprimido, destruido, sí, y llega y sigue así. Catatónicos a veces, que están quietos así. Y vos decís: este hombre, esta mujer necesita sea una algo. Y la familia, si empieza a responder, y ellos mismos, es una cosa que beneficia muchísimo. Entonces yo creo que lo importante acá, ¿no? Entre todas las cosas que marcaste vos, en realidad, para poder decir lo que estoy diciendo ahora, es que si vos incluso criticás y decís: ¿cómo vamos a estar manipulando los cerebros de las personas así, como si fueran un robot? Cuando vos estás hablando de prohibir una terapia, que es lo que está hablando el organismo de revisión, de prohibirla, estás dejando a gente que no tiene alternativa. Estás dejando a gente que no tiene alternativa fuera de toda posibilidad de volver a disfrutar en su vida. Respecto a eso de manipular el cerebro, yo creo eso me interesa. Que nosotros, claramente mi postura, y creo que debe ser la de cualquier hombre de ciencia o cualquier hombre formado en medicina, es que la psiquis, o si quieren llamarle el alma, está almacenada en el cerebro. Sí. Es producto de las reacciones químicas, no solamente. Es un interjuego, como mencioné previamente, entre lo biológico, lo psicológico, lo vincular, lo interpersonal y lo cultural. Eso es la psiquis. Como bien postula el profesor Albano, que lo vimos disertar el otro día, el cerebro es un órgano complejo por la cantidad de conexiones que tiene. Digamos, hablábamos de la complejidad del genoma, que son 20.000 genes, y se ha descifrado y se está avanzando cada vez más. El conectoma, que es lo que se está estudiando ahora, es decir, la cantidad de conexiones que hay en el cerebro, es muchísimo más compleja que el genoma. Son miles de millones de conexiones. Por eso es complejo. Es dinámico porque está en constante evolución, a diferencia de lo que se pensaba hacía 20 años, que ya el cerebro de un adulto era rígido y estático. Hoy se sabe que está sujeto a modificaciones en cuanto a lo que es la conectividad, inclusive la proliferación celular y demás, y es abierto porque está en constante interacción con el medio. Y lo que sucede a nivel biológico tiene un impacto sociocultural, una interacción, y viceversa. El entorno puede generar modificaciones neuroplásticas por mecanismos epigenéticos, que no vamos a entrar en detalles, a nivel biológico. Con lo cual, abordando el cerebro, uno está de alguna forma abordando también la psiquis, o el alma, o el espíritu, como quieran llamarlo. Está dentro de ese enorme círculo de interrelaciones, sí, de lo que vos decís, correctamente. ¿no? O sea, tu cerebro, el ambiente, la sociedad, uno con un proceso psicoterapéutico genera cambios que tienen su correlación a nivel biológico. Y uno, abordando directamente lo biológico, puede generar cambios en la conducta, en las emociones o en las cogniciones. Claramente, no hay que cerrar, digamos, ninguna de las herramientas que tenemos para condicionar el bienestar de una persona. Exactamente. Sea el cerebro, sea tratamientos más a nivel social, sea lo que sea, ¿entendés? Vamos a atacar los problemas por todos los lugares que Exactamente. Están interrelacionados. Es complejo, dinámico y abierto. Sí. Sí, totalmente. Perfecto.
Bueno, creo que podemos Estuvo cerrar acá. Estuvo re interesante. La pasé re interesante. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un placer también. La verdad, chicos. muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias, Leandro. Gracias, Nicolás. Gracias, Franco. Bueno, terminamos. Listo. Espectacular. Vamos a ponerle stop a eso. Salió bien, ¿no? Salió bárbaro, sí, me encantó. Me encantó.